Bueno, continuamos con el avance y hablaremos en esta oportunidad de los tumores pancreáticos, pero no de los tumores, cualquier tumor del páncreas, sino del páncreas exócrino, ¿no? Bien, entonces dentro de la patología del páncreas exócrino hablamos del cáncer o neoplasias pancreáticas y hablamos de las neoplasias benignas, como son las tumoraciones o neoplasias quísticas, ¿no? Bien, vamos a hablar rápidamente entonces de los tumores de páncreas exócrino. Generalmente son tumores que se forman en los conductos pancreáticos, ¿ya? Recuerden bien que este tipo de tumores es el tumor más agresivo, más letal que existe al día de hoy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cáncer de páncreas al día de hoy no ha habido descrito claramente, científicamente demostrado que existe cura, ¿no? Eso es lo que quiero decir con este tipo de pacientes que tienen el cáncer de páncreas. Su incidencia, normalmente la aparición o su incidencia aumenta con la edad, es decir, mientras mayor edad, mayor la aparición del cáncer de páncreas, ¿no es cierto?, exócrino. Además, tiene que haber factores de riesgo, ¿no? Y dentro de esto, recuerden bien la anatomía del páncreas. El páncreas tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola. Entonces, el sitio de mayor aparición es generalmente la cabeza del páncreas. Por tanto, se llaman cáncer de páncreas periampular o, ¿no es cierto?, de la cabeza del páncreas, que son los cánceres más frecuentes que podrían aparecer. Y al aparecer en esta zona, recuerda bien, juega un papel importante la anatomía. Si aparecen en la cabeza del páncreas, podría conllevar una complicación importantísima. Si se obstruye el conducto principal de Wilson del páncreas, pues recuerden bien, ¿no es cierto?, ya va a refluir los ácidos pancreáticos a la parte posterior. Pero eso no sería el problema, sería que si afecta la región ampular, lo que es la ampolla de Vater, recuerden bien que la ampolla de Vater está unida en lo que es el conducto biliar, la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces, la vía biliar, al estar obstruida, también va a refluir. Entonces, el paciente, ¿no es cierto?, muchas veces va a presentar síntomas. ¿Qué síntomas? Va a producir el paciente que no puede eliminar la bilis. Entonces, va a presentar una ictericia. A veces, y muchas veces, es el único síntoma que el paciente presenta, que de repente, en los días que estaba normal, a los 2-3 días, empieza a ponerse amarillo. Ese es el único síntoma. No tiene dolor, no tiene molestias, absolutamente nada. Ante la aparición esporádica o súbita o repentina de ictericia en un paciente de edad media, y si te dice un dato más que ha bajado de peso inexplicablemente, te está diciendo casi con seguridad que tiene algún problema pancreático o de la vía biliar. Muy importante tener este dato, ¿no? Porque si no se puede eliminar la bilis, va a refluir a la parte posterior, va a refluir a los conductos biliares, al hígado, y el hígado va a manifestar aumentando la bilirrubina en la sangre, manifestándose de esta manera, ¿no es cierto?, una sintomatología típica como es la ictericia. Por tanto, el tipo histológico más frecuente del cáncer de páncreas es el adenocarcinoma. Esto hay que saberlo bien, ¿no? ¿Cuál es el cáncer más frecuente del páncreas? Podrían preguntar. Es el adenocarcinoma. Y hablamos de lo que es los factores de riesgo que contribuyen, como os había dicho, existen factores de riesgo para el cáncer de páncreas. Y los principales factores de riesgo no son más que otra cosa que los tóxicos, ¿no? Y el primer tóxico más importante es el tabaco. Bueno, todos ya lo saben que el tabaco juega un papel importante en la génesis de los cánceres, ¿no? Segundo, el consumo de alcohol. Pero alcohol crónico, ¿no? Hay que consumir por buen tiempo en muchas personas, llevando a deterioros del tejido pancreático y de esta manera formación a la larga de lesiones tumorales, ¿no? Otro factor importante es la genética, una alteración genética que conlleva la formación rápidamente de neoplasias. Y ya un cuarto factor que es modificable, que también lleva a la formación de páncreas, son los factores asociados, como por ejemplo la obesidad o las dislipemias, la hipercolesterolemia, que se debe a las dietas ricas en grasa, etc., ¿no? Entonces, la diabetes, estas cosas nos van a llevar de la mano a la formación de neoplasia. No siempre en todos los pacientes. Si se combina, además de que es obeso, es fumador, es bebedor y tiene una alteración genética, estamos combinando todas las papeletas para tener lo que es un cáncer de páncreas. Entonces, hay que tratar de evitar estos factores de riesgo. Aunque tengamos un factor genético, tratemos de evitar los factores de riesgo asociados. Aquí les muestro una gráfica donde muestran todos los síndromes asociados al cáncer de páncreas. Por ejemplo, los síndromes del tubo digestivo, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de lo que es Lynch,
el síndrome de lo que es la poliposis hereditaria familiar. Todos estos son síndromes de del tubo digestivo, muy asociados a la génesis o a la aparición del cáncer de páncreas. También tenemos otro síndrome como es el melanoma maligno atípico familiar. En estos casos hay genes que están dañados que además de dañar, ¿no es cierto?, el tejido afecto, también produce una génesis en el cáncer de páncreas. Y un síndrome muy rarísimo, el Lee-Fraumeni, que es un síndrome que afecta al cáncer de mama, cáncer de tejidos blandos, pero también que conlleva lo que es la aparición de cáncer de páncreas. En fin, existe un número de síndromes asociados a la génesis o aparición del cáncer de páncreas. Tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y entre estos los más importantes son el Lynch, el Peutz-Jeghers, el melanoma maligno atípico, etc. Estos son síndromes muy asociados a lo que es la génesis del cáncer de páncreas. Hablamos de lo que es la clínica de los tumores del cáncer de páncreas, ¿no? Cuidado. Si en algún momento les dicen, ¿el cáncer de páncreas tiene síntomas típicos? No, tiene síntomas atípicos o asintomáticos, que quiere decir que no da síntomas. Ese es el gran contraste de este cáncer, que no da síntomas. Que cuando los da ya es muy tarde o es que el cáncer ya se ha proliferado de una manera local o sistémica, ¿no? Entonces, generalmente es asintomático el cáncer de páncreas. Muchas veces se diagnostican por otro tipo de estudio, que se estaba haciendo un estudio de una radiografía o una ecografía y le encuentran una nodulación. Entonces, muy pocos pacientes han tenido esta suerte y pues ha ido adelante, ¿no? Entonces, uno de los signos que aparece, pero muy poco evidenciable, pero algunos se dan cuenta rápidamente, es la pérdida de peso. Cualquier cáncer, cualquier tumor que está gestándose en nuestro organismo, ya consume gran cantidad de energía. ¿Qué quiere decir? Gran cantidad de energía ATP. Entonces, nosotros comemos normalmente como comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos, no estamos haciendo ejercicio intenso y de repente bajamos de peso. Eso os tiene que llamar la atención. De repente bajas de peso y dices, no sé por qué estoy bajando. Que tienes algo que está consumiendo tu energía, está consumiendo gran cantidad el material nutritivo. ¿Y quién? Un cáncer. ¿Pero cómo? Las células cancerígenas, no solo el cáncer de páncreas, consumen gran cantidad de energía para multiplicarse y desarrollarse, consumen gran cantidad de energía. De ahí la bajada de peso del paciente, ¿no? Bien, ya en etapas más tardías aparece el dolor en la parte central epigástrica, un dolor sordo insidioso que muchas veces mejora, a veces no, al flexionar el tronco hacia adelante, etc. Y hay que tener bien claro, cuando aparece un cáncer de páncreas en la cabeza, ¿no es cierto?, ya el páncreas o carcinoma pancreático ampular, normalmente, clásicamente en los libros se manifiesta como la tríada clásica, ¿no? Pero no siempre se cumple o es un poco difícil de dar con esto. Bajada o pérdida de peso, dolor abdominal a nivel del mesogastrio y lo que es el dato más importante, lo que os había dicho ya, la ictericia. La ictericia solo va a aparecer cuando hay compromiso de la vía biliar. Entonces, cuando no se puede eliminar la bilis al tubo digestivo porque hay algo que está obstruyendo, y en este caso es un cáncer de páncreas en la cabeza, ¿no es cierto?, está evitando la salida de la bilis, ¿no es cierto?, y de esta manera refluye la parte posterior aumentando, ¿no es cierto?, los elementos que hacen que tengamos ictericia. Por tanto, un paciente con pérdida de peso e ictericia y algunas veces dolor en mesogastrio, debo pensarlo seriamente en un probable cáncer de páncreas mientras no se demuestre lo contrario. Esto hay que tenerlo bien claro. Así es como se manifiesta un cáncer de páncreas. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Si mi sospecha clínica es alta, pues por tanto yo tendré que hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo haré de la siguiente manera. Haré una tomografía con contraste. Cuidado. La prueba por excelencia para realizar el diagnóstico de cáncer de páncreas es la tomografía. Podría hacerse también la ecografía, un estudio gastroduodenal, etc. También se realiza una colangiopancreatoretógrafa endoscópica, que es la CEPRE, ¿no es cierto?
Pero junto a la tomografía debo pedir un marcador tumoral si mi sospecha clínica es alta. Y este marcador tumoral debe ser CA19-9. Es decir, si yo sospecho en un paciente con cáncer de páncreas porque tiene dolor en mesogástrico, tiene ictericia y ha perdido peso en las últimas semanas comiendo normal, sin hacer ejercicio intenso, ha perdido inexplicablemente peso. Entonces yo debo pedirle a este paciente inmediatamente una tomografía de la región abdominal y debo pedirle un marcador del cáncer de páncreas. ¿Qué marcador? El antígeno carcino, el antígeno, ¿no es cierto? 19-9. Entonces debo pedir, si me sale alterado el 19-9, que es un marcador de cáncer de páncreas, debo pensar altamente en un cáncer de páncreas. Y además que la tomografía me sale una nodulación, una tumoración a nivel del páncreas, pues está por demás confirmarlo este diagnóstico. Bien, una vez diagnosticado lo que es el cáncer de páncreas, pues debo hacer, ¿no es cierto?, lo que es el tratamiento. Y ante el tratamiento me planteo dos cosas. ¿Es un tumor resecable o es un tumor no resecable? Es decir, ¿puedo quitarlo? ¿Merece la pena que lo quite? ¿O no puedo quitarlo porque ya tiene complicaciones o metástasis? Pues ante esto, si es un tumor resecable, es decir, que puedo quitarlo y curarlo al paciente, pues normalmente si es un cáncer de la cabeza del páncreas se hace duodenopancreatectomía cefálica, es decir, se quita toda la parte de la cabeza del páncreas, todo el duodeno, toda esa porción ampular, la segunda porción del duodeno, etc. Prácticamente quito todo ese territorio. O puedo hacer pancreatectomía total, o puede ser una pancreatectomía distal, dependiendo de la zona afecta, ¿no? Siempre haciendo una adyuvancia con quimio y radioterapia. Es decir, no me basta quitar quirúrgicamente lo que es el cáncer de páncreas, ya sea con la pancreatoduodenectomía, no me basta. Siempre debo añadir lo que es quimio y radioterapia, porque son células tumorales muy agresivas que debo tratar de eliminar la mayor cantidad posible. Entonces, en todos estos pacientes que voy a hacer cirugía, pues debo añadir generalmente una quimioterapia muy agresiva y una radioterapia, ¿no es cierto? Bien, pero en el caso contrario, de que es un tumor que no se puede resecar, es un tumor que está afectando, además de afectar la zona local, ya tiene metástasis en otros sitios, ¿no es cierto? Pues lo único que me queda es un tratamiento, ¿no es cierto?, ya paliativo o tratar de disminuir la sintomatología a través de la quimioterapia para tratar de disminuir la tumoración que está avanzando, procedimientos que alivian el dolor por la unidad de dolor, que tendré que manejarlo porque el cáncer de páncreas duele muchísimo, tratamientos de obstrucción biliar, tratamientos de cómo manejar la obstrucción biliar. Si está obstruido la vía biliar, para favorecer el paso se ponen prótesis plásticas o metálicas para pasar la bilis, tanto digestiva, si está obstruida la vía digestiva en la segunda porción, pero no puedo operarlo, pues tendré que hacer, ¿no es cierto?, tunelizaciones, etc. En estos casos, en este tipo de tumores con metástasis y no puedo operarlos, pues el tratamiento es paliativo, ¿no es cierto?, y local. Bien, los criterios de irresecabilidad, pues lo tenéis en este gráfico, ¿no es cierto? Hay afectación locorregional metastásica por vía portal. Recuerden bien que lo que es el hígado, a través de la vía digestiva, se comunica con la vía portal. El drenaje venoso, importantísimo, pues el primer sitio de metástasis generalmente van a ser lo que es el páncreas, del páncreas al hígado, por tanto ya hay metástasis a nivel hepático y a nivel hepático pues a nivel sistémico, ¿no? Muy bien. El segundo sitio es, como el páncreas cumple una función tanto endocrina como exocrina, pues la invasión del cáncer de páncreas puede ser no solamente por vía portal, también puede ser por vía vascular, ¿no es cierto?, arterial y venosa, ¿no? En estos casos también no podré resecar porque ya hay metástasis a nivel de otros sitios. Y generalmente, pues el último punto es la enfermedad, lo que es extrahepático. No solamente va a afectar lo que es el cáncer de páncreas a nivel del páncreas ni del hígado, sino que también va a afectar a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel de otros órganos, que va a afectar totalmente con una infiltración agresiva de estas zonas.